Nos enlazamos hasta Londres vía Skype con Javier Oliva, especialista en temas de seguridad, para que nos dé su opinión. Javier Oliva, muchas gracias siempre por enlazarnos. Pues estas disculpas ofrecidas nada menos que por el secretario de la Defensa sobre estos lamentables casos de tortura. Muy buenos días desde México. Bueno, buenos días, Pati, buenos días, Omar, saludos a nuestro teleauditorio. Sí, aquí fue comentado en varios medios de comunicación de España, en Francia, en Inglaterra, el posicionamiento que hizo el general secretario, que en la lectura, Pati, Omar, me parece muy importante que ya que estamos en la recta final del periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados y de Senadores, que los legisladores se dieran a la tarea de sacar las leyes que están, las propuestas, las iniciativas, incluso que ya están en las comisiones de trabajo, dado que las circunstancias con las cuales las Fuerzas Armadas están haciéndole frente al crimen organizado, pues no son las adecuadas. Javier Oliva, pues justamente en los análisis se decía que no era suficiente el hecho de pedir una disculpa pública. ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, desde luego que no es suficiente, pero es un avance muy importante. Me parece que en ese sentido el general secretario está mostrando una postura de mucho más avanzada y es ciertamente paradójico. Yo he sostenido en varias ocasiones que ciertas aristas de la democracia en México han avanzado más por la disposición de las Fuerzas Armadas que por aquellos actores que estarían llamados a hacerlo. Pienso en gobernadores, en algunos funcionarios federales, que antes de lo que dijera el general secretario, varios de sus subordinados claramente involucrados en asuntos de crimen organizado, simplemente para hablar de las policías de Cocula, de Huitzuco y de otros municipios del estado de Guerrero, y pues ya no digamos el gobernador, ni siquiera el presidente municipal sale a dar la cara por los elementos que trabajan directamente para su gobierno. Entonces, creo que lo que hace el general secretario siente un precedente muy importante y que debe llamar la atención y en este sentido para transformar el marco jurídico y señalar que hay responsabilidades que están omisas por varios niveles de gobierno. Aquí en Europa recientemente la Organización del Tratado Atlántico Norte tomó un acuerdo en menos de 48 horas, Pati, Omar, para que las Fuerzas Armadas pudieran ser desplegadas para contener a los flujos migratorios que vienen sobre todo de Libia y de Siria. Esto a mí me llamó la atención porque en México llevamos ya más de casi 2 años, por lo menos 1 año y medio desde que el presidente Enrique Peña Nieto envió 9 iniciativas y siguen sin estar discutidas en el Congreso de la Unión. Así es, y sin duda, Javier Oliva, el respeto a los derechos humanos es una tarea pues que debe ser constante, porque no solamente por parte de elementos federales, sino también, como decías, de policías municipales, pero además es un asunto mundial. Tenemos los casos, por ejemplo, del ejército de los Estados Unidos en Abu Ghraib, en Irak, casos terribles. Sí, esos casos también en donde se trata de una cárcel militar y que ahí lo que hubo fue un abuso de los custodios militares sobre todavía presos que estaban sujetos a proceso por pertenecer a alguna banda u organización terrorista, particularmente Al-Qaeda. En el caso de México ya llevamos tantos años en esta lucha contra el crimen organizado sin que se den las condiciones jurídicas apropiadas a un recurso que ha resultado fundamental desde hace más de 10 años, como son las Fuerzas Armadas. Ahí está la iniciativa también del presidente Enrique Peña para que los puertos, los principales puertos comerciales sean administrados en materia de seguridad por parte de la Armada de México, y tampoco, hasta donde lo que he leído, se ha avanzado mucho en ese sentido. Entonces, creo que el discurso, el posicionamiento del pasado sábado del general secretario Salvador Cienfuegos Cepeda en el campo militar número 1, frente a aproximadamente 25,000 elementos de la Fuerza Aérea y del Ejército Mexicano, pues denota una responsabilidad ante los hechos, pero también denota la necesidad de cambios por parte de la autoridad civil, que a mí me parece que está omisa en este momento. Gracias, Javier Oliva, por este análisis, por esta visión. Espero seguir en comunicación contigo. Nos vemos pronto. Un fuerte abrazo hasta... Claro, igualmente. Hasta pronto. Hasta luego. Vamos a una breve pausa. Regresamos. Esto es México al Día.